Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios. Permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes se puedan encontrar bien en este día. Y si no, como siempre, oramos, clamamos al Señor por su misericordia para que todos y cada uno de nosotros podamos estar bien para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que le damos gracias al Señor que Él tiene misericordia de nosotros, nos cuida, nos protege, nos sana, nos salva, nos libra, nos cuida en todo momento en particular, y eso es una gran consolación para todos y cada uno de nosotros, que sabiendo que nos encontramos en dificultades a veces en estos momentos, en tiempos pasados o en tiempos futuros, pero que entendemos y comprendemos que Dios está a nuestro cuidado y que Él tiene el control sobre todas las cosas, incluyendo de nuestra propia vida, y eso es más que una consolación para nosotros porque nos da paz, tranquilidad, gozo y alegría, sabiendo que nunca estaremos en mejores manos que en las manos de nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos? Parece que todo está funcionando bien por acá. Oramos y le damos este momento a nuestro Señor y le pedimos que en su misericordia nos ayude a entender su palabra, a comprenderla, a digerirla, a vivirla y a compartirla literalmente con aquellos que realmente la necesitan. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Primero que nada, Señor, queremos rogarte, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, que puedas perdonar nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestra iniquidad y toda clase de perversidad que haya traído el enemigo a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente. Que en tu misericordia podamos estar limpios, Señor, a cuentas contigo, que todo pecado, como dice tu palabra, aunque hubiese sido rojo como el carmesí, que tú puedas transformarlo como una blanca lana, como la blanca nieve, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos en este día, sabiendo, Señor, que no estaremos nunca en mejores manos que en las tuyas. Ciertamente el hombre confía en el hombre, sea familiar, sea un amigo, sea un ser querido, pero las mejores manos son las tuyas, Señor, porque incluso tú eres el que usas a los familiares, a los amigos, a los vecinos, al inconverso, al que no nos conoce, para bendecirnos y para ayudarnos a seguir adelante. Gracias, Padre amado, por tu consolación a través de tu palabra. Permita en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos digerir tu palabra el día de hoy, entenderla, comprenderla perfectamente y agradecerte de todo corazón por todo cuidado que tú nos das a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te dejamos esta clase, porque tú siempre serás, Señor, el Maestro por excelencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que el tema del día de hoy vamos a hablar acerca de la consolación en la familia. Juan capítulo 11 versículos 18 y 19. Pero que vamos a aprovechar el contexto, ¿no? Entrando con los pocos versículos que hemos avanzado de este bloque de versículos en este subtema que habla de Jesús, la resurrección y la vida. Y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Pero los versículos a estudiarse son el 18 y el 19, donde dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Gloria al Señor. Como nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en este momento es en el momento donde Jesucristo se lanza junto con sus discípulos, donde los discípulos tomaron valor en las clases pasadas para ir, en este caso, y seguir a Jesús, sabiendo que Jesús se encontraba literalmente en peligro, ¿no?, al volver a Judea, porque sabía que los judíos querían matarle. Pero vemos que al final de cuentas lograron lanzarse con él, incluso vimos a Tomás, donde él decía, vamos para que moramos con él. Ahora bien, vemos a Jesús cuando dice, en el versículo 18, dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, hablándonos de 2 posibles situaciones, ¿no? Número 1,
el peligro donde se encuentra Jesús, en este caso en particular, y también donde podemos ver que de ahí era donde provenían muchos judíos para venir a consolar a Marta y a María. Pero me gustaría compartirle con ustedes, si ustedes me lo permiten, el mapa de Google, que me llamó mucho la atención mientras hacía este estudio. Muy interesante, porque uno estudia y dice uno, bueno, Jerusalén está cerca de Betania, pero ¿qué tan cerca? Yo no estuve ahí, yo no caminé con Jesús, yo no puedo imaginarme que Betania está aquí y Jerusalén está allí, donde yo puedo ir tal vez 10, 15 minutos en carro, en moto, en caballo, en carreta, en lo que sea, o incluso caminando. Pero a uno le interesa, a veces le llama la atención cuando se mencionan estas cosas, pero uno solamente se imagina cómo pudiera ser. Pero es interesante que cuando uno estudia, descubre ciertas distancias, ¿no? Cómo nos habla la palabra del Señor acerca de ciertas medidas que hoy en día ya no las tenemos. Pero cuando vamos a incluso utilizar las herramientas que en su misericordia Dios permite que surjan cada día, en este caso, la de Google, podemos utilizarla incluso para tomar esas medidas, a pesar de que en ciertos estudios nos habla acerca de esas medidas. Permítame un segundito, voy a ponerme aquí para no dejarlos tan aburridos, y permítame, si es que yo había guardado una información acá, permítame un segundo. A ver si aquí, Betania estaba cerca de Barcelona, 15 estadios. Ok, vamos a ver. Ok, perfecto, perfecto. Ok, deje compartírselos con ustedes para que ustedes lo vean. En mi Biblia, en la compañía que yo utilizo, es en este caso Logos. Permítame un segundo. Oh, es que me había cambiado de pantalla. Permítame. Aquí estoy. En Logos, la compañía que yo uso, estoy utilizando en este caso la versión Reina Valera revisada. Y en Reina Valera revisada noto que la palabra estadios, porque no sabemos qué tanto sea una distancia de estadios, tiene ellos en este caso en particular una enciclopedia bíblica y nos dice que en este caso un estadio equivale a 170 o 190 metros. De ahí lo mide incluso en palmos, en otro tipo de palmos, o sea, todos los palmos, como yo les decía a los jóvenes en esta mañana, yo les decía, todo depende de quién estaba gobernando en ese momento. Le digo, porque un gobernador puede decir, este estadio es nuestra medida formal, estándar, pero luego viene otro gobernador, otro rey, otro presidente, si podemos llamarlo así, que dice, no, 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 ahora la medida va a ser esta. Como incluso mencionamos ahora mismo los palmos, no es lo mismo el palmo, si pudiéramos decirlo así, mío, de una persona en cientos y cientos años después de Cristo, a que venga el palmo de un rey de los tiempos de antes, que está de este tamañote, ¿no? Así que los palmos y palmos son diferentes, por eso nosotros podemos verlo aquí, que uno de los palmos nos da 2.500 palmos para un estadio, mientras que otro de los palmos nos da 400. Al igual mismo, le digo yo, como cuando se marcaban los codos, no es lo mismo tener un rey que tenga el brazo chiquitito y de aquí sea la medida formal en aquellos tiempos, a que salga un rey que tenga unos brazos de garrocha, por supuesto, ¿no? Que vamos a medirlos, van a ser mucho menos codos, pero las medidas, le digo yo, es interesante poder ver que al menos en esta aplicación que estoy pendiente con ustedes, no me he olvidado de compartir con ustedes los programas que yo utilizo para estudiar la palabra del Señor, ¿no? Que son un complemento, una riqueza que el Señor ha permitido que surja a través de esos hombres que han estudiado y se han preparado para estudiar la palabra de Dios, pero que también nos lo deja a través de aquellas personas inteligentes a quien Dios le da sabiduría para crear toda clase de instrumentos que va a enriquecer nuestra vida espiritual, como en la antigüedad, ¿no? Que Dios preparó a ciertos hombres para que fueran artífices y le dice a Moisés, a aquellos comándamelos para que me hagan el tabernáculo de reunión, pero la sabiduría, la inteligencia, la manera de obrar en esas cosas, pues las tenían estos nombres de parte de Dios. Asimismo hoy en día, así como el pueblo de Israel fue enriquecido espiritualmente hablando porque podía estar en la casa del Señor literalmente glorificando a Dios, asimismo podemos ver hoy en día que tenemos estos instrumentos que nos ayudan a enriquecer la palabra del Señor en nuestra vida y comprender de una mejor manera lo que Dios quiere compartirnos con nosotros. Pues así como les digo, en internet tenemos nosotros a Google,
que nos puede ayudar incluso cuando tengamos un poco de duda y saber si literalmente esas distancias son las distancias que concuerdan más o menos hoy en día. Por decirlo en Google, usted viene a buscar, le pone Jerusalén, un ejemplo, ¿no? Ay, me equivoqué, Jerusalén o Jerusalén, Jerusalén con M, lo abre, o sea, se le indica ahí en el mapa dónde está Jerusalén, y usted quiere ver a dónde queda Betania. Betania cambió el nombre, pero vemos que aquí tenemos la tumba de Lázaro. Usted se va acercando con el ratoncito, ¿ok? Y vemos más o menos que por aquí más o menos estaba la palabra de Jerusalén. Aquí está la tumba de Lázaro, pero este es Betania, como dijimos el otro día, que cambió el nombre. Ahora es Al-Eizariyah, que según algunos estudiosos ese cambio de nombre es básicamente un honor a Lázaro. Entonces aquí, cuando usted le da clic derecho al ratón, le pone donde dice medir distancia, le aplasta ahí, ya salió un botoncito aquí, una ruedita, y viene y lo coloca, viene y usted le da clic acá abajo y le dice más o menos qué distancia está hacia la tumba de Lázaro, que son aproximadamente, dice aquí, 1.83 millas y que es incluso 2.95 kilómetros. En otra palabra, serían 3 kilómetros. Por eso en este caso en particular podemos ver a Juan, que indica que Jerusalén estaba cerca de Betania. Y le digo, lo interesante es por qué Juan tenía que dar detalle de Jerusalén y Betania cuando Jesús tenía que dirigirse directamente a Betania, a donde estaba Lázaro. Como podemos verlo en el mapa nos indica que aquí justamente está la tumba de Lázaro, permíteme tantito, la tumba de Lázaro. Aunque Betania abarca todo hasta acá, ¿no? Podemos ver que abarca toda esta región. Pero aquí es donde se encuentra la tumba de Lázaro, así que es posible que por aquí cerca esté la casa de Lázaro, ¿no? No precisamente hasta acá. Ahora bien, lo interesante, como les decía, ¿por qué es importante que Juan nos indique eso? Bueno, porque al final de cuentas recordemos que Jesús dijo, volvamos a Judea, precisamente para ver a Lázaro, resucitarlo, pero estaba cerca Jerusalén, que era el lugar donde justamente días anteriores Jesús había salido de ahí, si pudiéramos decirlo entre comillas, huyendo entre los judíos porque querían apedrearle, querían matarle. Y como estaba tan cerca, en la vida de Jesús peligraba todavía. Acuérdense que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, dice, ¿no acaban de querer matarte los judíos? Y otra vez para allá, nota que Jesús no iba a Judea, no iba a Jerusalén, él iba a Betania. Pero sabían que Betania estaba literalmente cerca de Jerusalén, por donde estaban esos judíos que querían matarle, como nosotros. Nosotros podemos imaginarlo en este momento para tomarlo como referencia en nuestro país o en nuestro lugar donde nosotros residimos, ¿no? Pues sabemos el nombre del pueblo donde estamos, sabemos cuánta distancia hay de nuestro pueblo al siguiente pueblo, o a la región, al estado siguiente, en este caso en particular, a la ciudad siguiente, y sabemos cuánto nos tomaría poder llegar desde donde estamos hasta el siguiente pueblo, hasta la siguiente región. Sabemos cuánto nos cuesta ir a pie, en bicicleta, en auto, en moto, en autobús, etcétera, etcétera. Así que sabemos muy bien cuando alguien nos dice, viene de visita y dice, un ejemplo, ¿no? Me gustaría comprar un par de zapatos de tal estilo. Y dices tú, bueno, no está aquí, pero está al otro pueblo. El fin de semana voy a visitar a mis familiares, a 2 pueblos de aquí, pero ese pueblo está de camino. Así que si quieres, vente conmigo el fin de semana y en lo que vamos a visitar a mis familiares, damos de paso justo al lugar donde tú vas a comprar tus zapatos. Así que le digo, entendemos muy bien el contexto de nuestra región, sabemos dónde están, cuáles son incluso los nombres de la gran mayoría de esos poblados que están alrededor del lugar donde vivimos, como incluso nos pasó a todos nosotros, que en la juventud recorríamos distancias y distancias en autobús, conociendo todos esos lugares de trabajo y esas empresas que estaban de camino. Pues así Juan sabía que Jerusalén estaba muy cerca de Betania y por ende estaba indicando el gran peligro en el que se encontraba Jesús. Y que de esa manera, obviamente, había preocupación en su corazón todavía porque no sabían lo que iba a pasar. Nosotros sabemos que Jesús no iba a tener ningún problema. Incluso sabemos que más adelante va a haber judíos
que vinieron a visitar a Marta y a María y que también van a convertirse a Jesús por causa de ese milagro tan maravilloso de resucitar a Lázaro. Pero eso lo sabemos nosotros porque tenemos la Biblia. Pero los discípulos, como Juan, no lo sabían. Así que tal vez Juan enmarca o presenta o deja por escrito prácticamente que había una preocupación en él en aquellos momentos, porque Juan nos los está narrando ya mucho después, ya cuando Jesús había partido, ya cuando ellos estaban sirviendo fielmente al Señor y glorificando el nombre de Dios, predicando el Evangelio en todos los lugares. Así que a él pone el sentimiento de su corazón en esos momentos que prácticamente parece ser que todavía se preocupaba en aquellos momentos porque creían que si los judíos sabían que Jesús se encontraba en Betania, podían venir, ya que estaba muy cerca, podían venir en este caso en particular y tomar ventaja y lastimar a Jesús o incluso lastimarlos a ellos mismos. Y le digo, 3 kilómetros no es mucho. Nosotros, pues, al menos en mi caso, yo me acuerdo cuando tenía 17, 18, 20 años de edad más o menos, yo recorría una distancia de 1 kilómetro cargando unas bolsas de mercado y sin ningún problema. Creo que máximo nos tomaba como media hora, prácticamente casi 45 minutos caminando. Ya cuando ya estaba más viejo, tenía 22 años de edad, yo podía correr prácticamente lo que son los 3 kilómetros sin ningún problema en 45 minutos, lo cual es 3 veces más la distancia. Pero le digo, 45 minutos no es nada cuando sabemos que vamos a pie. En carro, obviamente, cualquiera pudiera levantarse los 3 kilómetros o incluso 1 kilómetro, 2 kilómetros en cuestión de minutos, ¿no? Pues le digo, independientemente de lo que estuviera plasmado en la Biblia en aquellos tiempos, ¿no? En la vida de Juan, nosotros podemos ver que Juan ilustra tanto su preocupación, pero también para ilustrar en cierta manera aquellas personas que habían venido a visitar a Marta y a María y traerle consolación para la muerte de su hermano. Así como le digo, pudiera Juan estar ilustrando su preocupación, como al mismo tiempo pudiera estar ilustrando al grupo de personas que venían a consolar a Marta y a María, de lo cual decía, prácticamente 3 kilómetros no es nada para ir a visitar a un amigo, a un ser querido, a un conocido, que en este caso en particular se merece la consolación, ¿no? Como cuando nosotros, que vamos a veces a visitar la muerte de un ser querido, a veces distancias lejanas, pero no solamente los familiares, sino también amigos y conocidos que llegaron a conocerlos a ellos también y que dicen, sí, yo voy a estar ahí a pesar de la distancia que le quede el ir a visitar, a consolar a esa familia, ¿no? Como nos ha pasado a muchos de nosotros, que muchos familiares y amigos de nuestros seres queridos que han padecido vienen desde lejos para traer consolación a la familia, ya sea en el mismo día del funeral, ya sea en el momento del entierro, ya sea después del entierro o a los primeros días después de estar en casa, ¿no? Con la tristeza en el corazón, pero vienen de lejos para traer consolación a la familia. Y le digo, es bien interesante poder encontrar a Juan dar un detalle muy importante, que es la distancia de donde pudieron haber provenido aquellos que vinieron a consolar a Marta y a María, como también donde podían venir aquellos que le preocupaba a Juan, que pudieran hacerle daños a él y a Jesús. Y ahora es bien interesante porque en el mismo mapa podemos nosotros ver en forma general, gráfica, en este caso en particular, de dónde pudo haber provenido Jesús. Vamos a quitar este de aquí primero. Me equivoqué, era al revés. Era quitar en este caso en particular a Jerusalén. Vamos a ponerlo ahí. A ver, aquí está. Ok, quitamos este. Ponemos la tumba de Lázaro. Y podemos ver a Jesús viniendo en cierta forma de donde más o menos se cree que Juan el Bautista estaba bautizando cuando Jesús se encontraba en el refugio. Y nosotros podemos ver que hay una grandísima distancia, que en este caso en particular eran prácticamente 64 millas o 103 kilómetros, un más o menos, puede ponerlo usted aquí, puede ponerlo allá, donde usted más o menos le parezca que provenga Juan el Bautista, porque le digo, hasta el día de hoy no se sabe con exactitud a dónde fue Jesús. Pudo haber sido aquí, porque todo este de aquí, como usted ve que está recorriendo el punto, todo este es el río Jordán, toditito hasta acá, y llega hasta acá, hasta arriba sin ningún problema, incluso ahí está el mar de Tiberias.
pero que le digo, según algunos creen que están más o menos a esta distancia. Pero que le digo, imagínense, con razón Jesús iba a tardar un día desde venir desde acá hasta, en este caso en particular, hasta Betania. Un promedio de aproximadamente 100 kilómetros. Pudo haber sido más cerca, pudo haber venido por acá, porque Juan el Bautista andaba por todo el río Jordán predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Pudo haber estado solo a 60 kilómetros. Independientemente de donde sea, caminando podría ser, le digo, muchísimo tiempo, en este caso en particular, para que Jesús pudiera venir y en este caso traer consolación a Marta y a María al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Pero le digo, toda esta herramienta es útil para ayudarnos a entender, a comprender un poquito más la palabra de Dios y en este caso en particular glorificar al nombre del Señor la mejor manera posible, ¿no?, que se pueda. Ahora bien, como nosotros podemos ver en la escritura, nos dice que en este caso estaba a 15 estadios, una distancia muy corta, donde se podían trasladar aquellas personas, donde dice que muchos de los judíos habían venido para consolar a Marta y a María por causa de la muerte de su hermano. Y cuando hablamos acerca de consolar, estamos hablando de una cultura, una costumbre que existe en todos los seres humanos, ¿no? Cuando alguien perece, uno va y consuela a la familia. Pero esto es algo que se ha venido viendo incluso desde muchos años atrás, donde incluso la Biblia nos narra de aquellos momentos donde surge algo similar. Como por ejemplo, nosotros podemos irnos al libro, en este caso, a Logos, en la Biblia que yo utilizo, el programa, nos habla también que en este caso en particular, permítame tantito, aquí en el libro de Job, capítulo 3, versículo 9 en adelante, nos habla, bueno, más bien todos los primeros 3 capítulos no nos habla de Job, pero llega un momento donde nos habla acerca de aquellos amigos de Job, cuando supieron la desgracia que estaba pasando Job, que perdió a toda su familia prácticamente, a excepción de su esposa, perdió todos sus bienes, todos sus animales, todo lo que él tenía, en este caso para sustentar a la familia, y que incluso se cree que era bastante rico y todo lo perdió. Dice que había 3 amigos de él, había Elifaz temanita, Bildad suita y en este caso Sofar naamita, que él dice, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, o sea, Job, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. O sea que podemos ver que Job tiene a estos 3 amigos que venían de donde quiera que estuvieran para consolar el corazón de Job. Obviamente nosotros podemos ver que en este caso en particular ellos se conmovieron por el dolor, incluso de tal manera que ellos mismos se entristecieron. Dice, y así, versículo 13, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían su dolor que era muy grande. Pero noten que ellos ya estando con él sentados 7 días, no solamente ahí notaron el dolor grande que estaba pasando Job, sino que cuando en el versículo 2 nos habla, dice que cuando ellos alzaron los ojos desde lejos, no le conocieron. O sea, tan grave era la situación del cuerpo físico de Job que no le pudieron reconocer. O sea, en otras palabras, dijeron, no puede ser que nuestro amigo Job se encuentre en esa condición. Así que estaban tal vez en su casa, estaban dentro de sus patios, de sus terrenos, y al ver a Job se entristecieron tanto que no pudieron creer en la manera en que lo encontraron. Dice, y lloraron a gritos. O sea que podemos ver en este caso en particular que era genuino lo que estaban sintiendo esos amigos de Job, aunque vamos a reconocer que también no fueron muy buenos aconsejadores. Pero cuando menos su intención era ir y consolar a Job, que eso es lo que estamos tratando. Ya más adelante podemos ver que Dios trata con ellos, no por no haber hablado lo correcto delante de Dios. Pero el punto que vamos es que como amigos eran personas que venían de lejos para condolerse con él. Y no solamente podemos ver a Job, podemos encontrar más adelante también que cuando muere Saúl, hubo unas personas que lo agarraron, obviamente, algunos creen que no fue lo correcto, ¿no? Agarraron sus cuerpos, en este caso en particular del territorio de los enemigos, dice que los queman
toman sus huesos y los sepulcran bajo un árbol, dice, y ayunaron 7 días. Y si usted está prestando atención, estamos hablando de esos 7 días en el duelo de las personas dolidas, en este caso de la familia, como les narré, si no me mal recuerdo, la semana pasada, acerca de mi jefe, ¿no? Que él es judío y como él dice que durante 7 días no hacen absolutamente nada, sino en este caso sufrir, y de ahí le sigan otros 30 días, pero digo, durante los primeros 7 días ellos no hacen absolutamente nada, sino que los familiares y los seres queridos, cercanos, e incluso hasta los vecinos, ellos son los que se encargan de preparar, ¿no?, tanto la limpieza como los alimentos del hogar de aquella familia que está sufriendo. Y le digo, porque vemos en la costumbre judía que ellos literalmente lo hacían así aún desde la antigüedad. Pero no nos quedamos ahí en este caso en particular, sino que si vamos más adelante, podemos ver que David endecha a Saúl a Jonatán, e incluso hace unos escritos referente a ellos desde el versículo 19 hasta el 27, pero que luego podemos ver que en el capítulo 9 del mismo libro de 2 Samuel, capítulo 9 ahora, vemos que David tiene misericordia de Mefiboset, y entonces ahí es cuando David pregunta que si había uno que había quedado de la casa de Saúl, a quien yo, dice, a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. O sea, en otras palabras, podemos ver que David quería traer consuelo de alguna forma a aquellos que habían quedado familiares como hijos, en este caso de Jonatán, y que incluso no podemos negar el amor que David tenía por el rey David, a pesar de que David había descubierto que David tenía por Saúl, a pesar de que David sabía que Saúl quería matarlo, aún en los inicios, ¿no? Pero que le digo, David quería traer consolación de alguna forma al familiar que quedaba, y encontramos que ahí abajo se encuentra un hijo de Jonatán que no podía caminar, se llamaba Mesibofet, es llamado por el rey David, y entonces le dijo David a Mesibofet, y Mesibofet dice que, él dice, aquí tu siervo, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. Y le digo yo, para Mefiboset, si no me equivoco, para él tuvo que haber sido una gran consolación y al mismo tiempo una gran consternación, porque todo el mundo sabía que Saúl quería matar a David. Y sabía incluso posiblemente Mefiboset que si él tal vez lo encontraba a David, como él era nieto de Saúl, podría tal vez David hacerle daño. Posiblemente había preocupación en su corazón, había tristeza, había dolor por la pérdida de su padre, y todavía encima ver que David todavía permanecía con vida y que posiblemente se encontraba completamente desprotegido y posiblemente sin nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas podemos ver las palabras de Mefiboset, que él mismo dice, y inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire nada más qué concepto tenía Mefiboset de sí mismo, después de haber perdido a su padre, después de haber perdido a su abuelo, y después de ver que el enemigo de su padre, o más bien al quien el padre consideraba su enemigo, había permanecido con vida y no había nadie que lo defendiera a él. Y que ese que él posiblemente pudiera venir a matarlo, más bien vino a traerle consolación y a decirle, no te preocupes, yo tendré misericordia de ti, todo lo que pertenecía a tu padre y a tu abuelo te lo devuelvo, y aún más. Al final de cuentas, vengo y te hago presente en mi mesa
para que todos vean al final de cuentas la consolación de tu corazón y por supuesto la misericordia que yo he tenido de ti. Así que le digo, ese tipo de consolaciones, a pesar, cuando pasa la muerte de un ser querido, esa es la que estaba acostumbrado el pueblo de Israel, ¿no? En aquellos momentos, de los cuales nosotros podemos ver que ahora que Juan nos hace a saber que Jerusalén estaba cerca de Betania, nos da a entender que muchos de los judíos vinieron de Jerusalén para consolar a Marta y a María. Posiblemente algunos o muchos de ellos venían tal vez con ese corazón compungido como venían los tres amigos de Job, y que realmente con un corazón dolido venían a consolar a Marta y a María, como incluso le digo yo, podemos ver más adelante que algunos de ellos hasta lloraron junto con Marta, ¿no? Junto con María. Posiblemente muchos de ellos eran personas que tal vez no conocían a Jesús tampoco, que personas que no se habían rendido a Él todavía, que no habían querido dar su brazo a torcer, pero que por la misericordia de Dios, al final de cuentas, podemos ver que muchos de ellos se maravillan y muchos terminan creyendo en Jesús, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero le digo, posiblemente no eran personas piadosas, pero que tal vez su corazón no estaba tan condolido con Marta y María, porque eran personas que posiblemente conocían de lejos a Marta y a María, en este caso en particular. Personas que tal vez supieron de ellos o que incluso algunos de ellos venían acompañando a sus familiares, a quienes sí conocían a Lázaro, a Marta y a María. Ahora le digo yo, es bien interesante poder ver que tal vez algunos de ellos posiblemente venían simplemente por la costumbre. O sea, tenemos a las personas que aman, a las personas que se conduelen y a las personas que posiblemente no sintieron nada, pero por la tradición, por la costumbre, podían estar ahí, como nos pasa a nosotros en muchos funerales, ¿no? Donde podemos ver que viene mucha gente de todos lados y donde hay algunos que sí se entristecen, se conduelen con la familia, lloran con aquella persona que está llorando a su muerto. Encontramos a otras personas que dicen, no, sí, era muy buena gente, pero no lo vemos llorando. Y también encontramos a aquellos bandoleros, ¿no? Que también están ahí, están en el funeral y terminan diciendo sandeces y maldades y burlándose y riéndose porque eran personas a las cuales tal vez no les caía bien la persona que se encuentra en el ataúd, ¿no? Donde incluso le digo yo, la dureza de su corazón o el no tener en cuenta el corazón de las demás personas dolientes les ayuda a estar chisteando y bromeando y haciendo otras cosas que no es lo que deberían de ser y que están ahí porque lo conocían, pero no precisamente porque les llenara el corazón el poder darle el último adiós a aquella persona que algún día conocieron, ¿no? Pero independientemente de la razón por la cual hayan ido, lo que podemos ver es que el pueblo de Israel, o gran parte, en este caso de los judíos, o buena parte de los judíos, vinieron para dar consolación a Marta y a María. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué todas estas gentes vienen de tal vez no tan lejos, pero sí que les costaría poder llegar en un momento oportuno y quedarse con Marta y María por un buenos días, por buen parte de día? Porque como lo vamos a ver en las clases más adelante, son personas que tenían ahí 4 días. O sea, vinieron a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano, pero que posiblemente ya llevaban 4 días con ellos, como lo vimos ahorita, que es por 7 días estaban ahí consolando a la familia. La pregunta es, al final de cuentas, como dije ahorita, me hice bola por estar hablando de la... Se me lengua la traba, decimos nosotros en nuestro país. Le digo yo, ¿cómo es que estas personas venían desde tan lejos a ver a Marta y a María? ¿Cuál era la razón? ¿Cómo es que ellos los conocían? Bueno, de acuerdo a ciertos estudiosos de la palabra del Señor, dicen que creen que posiblemente Marta, María y Lázaro eran personas pudientes, que posiblemente pudieran haber tenido algún cargo importante, algunos de ellos, y que de alguna forma u de otra eran conocidos dentro de los judíos en gran manera, como incluso yo le puse un ejemplo a los jóvenes esta mañana. Yo les dije, ¿ustedes creen que el presidente de Estados Unidos me conoce a mí? Y dice uno de ellos, no. Le digo, ¿por qué? Dice, porque hay muchísima gente en Estados Unidos que no, es imposible que Trump conozca todo.
Le digo yo, pero yo sí conozco a Trump. Le digo, ¿por qué? Dice, porque sale en la televisión. Y le digo, y no solamente por eso. Le digo, porque Trump tal vez no me conoce a mí porque hay millones de habitantes en Estados Unidos, pero yo sí conozco a Trump porque presidente solo hay uno. Así que como es un presidente, tiene un cargo importante y sale en la televisión, es muy conocido por muchas personas. Así que le digo, de la misma manera, se cree que Lázaro, Marta y María, de alguna forma, alguno de ellos tenía un cargo importante, que de tal forma que eran monetariamente bien establecidos y que incluso logran ver en la Biblia cómo muestra literalmente que ellos sí tenían cierto poder económico, ¿no? Como podemos verlo en el Juan capítulo 12, versículo, permítame tantito, de versículos 1 al 5, el cual dice así, yo creo que no lo traje aquí, permítame si lo traje, Tesalonicenses, pues déjeme ponérselo entonces, de aquí de rapidito, voy a ponerlo aquí, un panel nuevo, duplico, y aquí va a salir rapidísimo. Ok, Juan, vamos para acá, vente tú para acá, Juan capítulo 12, y lo comparto con ustedes, 1 al 5, dice así. Deje guardo para acá, ahora sí. Dice, 6 días antes de la Pascua, note que aquí ya Jesús ya había resucitado a Lázaro. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado, de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió a Jesús en los pies y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pues note que aquí primero que nada dice que el perfume era una libra de nardo puro y luego termina diciendo que era de mucho precio. Y si la Biblia dice mucho precio, indica literalmente mucho precio. Y precio que podemos ver que Judas Iscariote lo nota o lo hace notar en el versículo 5, donde dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Así que si nosotros podemos recordar en la Biblia, en aquel momento donde Jesús habla de la parábola de aquel hombre que fue a contratar a unos trabajadores, le dijo a los que contrató por la mañana, vengan a trabajar conmigo, no estén aquí de ociosos y yo les pagaré un denario. Luego vino y a la mediodía contrató otro y le dice, yo les voy a pagar un denario, vengan a trabajar conmigo. Y a los últimos, que le faltaba una hora para completar el día, le dice, vengan a trabajar conmigo y les pagaré lo que es justo. Y al final de cuentas, cuando viene y les paga todo, los reúne y a todos les da un denario. Así que un denario, en aquellos momentos en que Jesús narra la parábola, está indicando que es el valor que ganaba una persona en un día de trabajo. Y si nosotros prestamos atención a Judas, en cierta forma, está hablando que el precio de esa libra de perfume de nardo puro era prácticamente el salario de 300 días de trabajo. Prácticamente casi un año. ¿Se imaginan quién de nosotros trabajaría casi un año para comprarse solamente una botellita de perfume? Yo sé que hay gente que tiene manera, ¿no? Y puede comprar perfumes muy caros, ¿no? Por causa de la herencia que han adquirido año tras año. Pero me refiero, en este caso en particular, ¿quién de nosotros los pobres gastaría un año de dinero solo para un perfume? Así que le digo, los estudiosos toman estos versículos para dar a entender que literalmente tenían una posición económica y posiblemente tenían algún cargo importante y que por eso venían muchas personas a ser conocidos, a ser ellos conocidos de estos porque tenían un cargo donde era en cierta forma una figura pública.
donde tenían que atender a otras personas, ¿no? O incluso algunos otros pensarían que tal vez sería que estos tenían un corazón dadivoso y por eso eran conocidos de muchas personas, ¿no? Como podemos ver en este caso en particular, si no mal recuerdo, a Cornelio, que el ángel viene y se le aparece y le dice a Cornelio, dice, tus limosnas, dice, han llegado hasta el trono de Dios. Mire hasta dónde ha llegado la bondad de Cornelio a ser reconocida no solo en la tierra, sino incluso ante la presencia de Dios, porque era un hombre bondadoso. De su corazón realmente donaba lo que él tenía para la gloria de nuestro Dios y para beneficio tal vez de la comunidad o incluso dentro de la iglesia. Porque dice, sus donaciones han llegado a la presencia de Dios, pero no implica que esas donaciones estaban dentro de la iglesia del Señor, sino que de alguna forma le habla del corazón de él, que era un corazón dadivoso y que no solamente donaba a la iglesia, sino a los demás también, a tal grado que era conocido incluso hasta el trono de Dios. Y no solamente él, sino que Jesús, en los evangelios se nos habla de aquel hombre a quien Jesús le iba a sanar su siervo, el centurión. Aquel centurión que pidió que Jesús sanara a su siervo y Jesús iba para su casa, pero lo detuvo el centurión en el camino con su siervo diciéndole que no era digno de entrar en su casa. Pero había unas personas que le dijeron, unos sacerdotes, Señor, es digno que le concedas esta petición. ¿Por qué? Dice, porque nos ha construido una sinagoga. Así que también era una persona generosa, conocido entre los judíos y en este caso entre los sacerdotes, que conocían el corazón bondadoso de esta persona, como en este caso el centurión. Caso que se cree que posiblemente pudo haber sido también de Lázaro, de Marta y de María. Personas bondadosas que fueron conocidos por muchos. Tal vez ellos no los conocieron a todos, pero muchos sí los conocieron a ellos a tal grado que decidieron partir de Jerusalén y en este caso ir a visitarlos a María y a Marta en Betania. Pero que le digo, al final de cuentas, independientemente de dónde vengan, qué tan cerca o qué tan lejos, porque vemos a Jesús que él no descendió de 3 millas de distancia, sino de 60, tal vez de 100 o posible más kilómetros de distancia. Pero él sabía el propósito que tenía, ¿no? Que era el de resucitar a Lázaro. Por su amor, por su misericordia, él pudo venir desde muy lejos caminando un día para visitar a Marta y María y otros vinieron de Jerusalén que posiblemente era cuestión de horas y posiblemente otros más de algunos otros lugares. Pero que al final de cuentas lo importante es poder ver cómo ellos, su propósito, su anhelo, su deseo de su corazón era poder traer consolación en este caso a Marta y a María. Consolación que se ve en la Biblia incluso en diferentes casos, ¿no? Y por diferentes razones, como en este caso en particular, podemos ver nosotros al apóstol Pablo hablando de su ministerio en Tesalónica, en primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y más adelante dice el versículo 11, así como también vosotros, como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Así que la consolación es algo importante dentro de la familia. Y qué mejor nosotros hoy en día que podemos ver en este caso en particular que somos familia, en este caso en la familia de nuestro Dios, donde todos venimos a ser hermanos, incluso con siervos, como dice en este caso Juan en el libro de Apocalipsis, con aquellos ángeles que están sirviendo al Señor. Como el ángel le dice, no, levántate, no te arrodilles ante mí. Que no ves que yo soy consiervo tuyo, o sea que ambos servimos al mismo Dios. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo el ángel es, tú y yo somos iguales en servicio a nuestro Dios, aunque obviamente la posición, el poder y la oportunidad y limitaciones son totalmente diferentes, pero somos consiervos con ellos. Pero más sin embargo también podemos recibir consolación. Y le digo, aquí hay consolación del apóstol Pablo,
en los a Tesalonicenses, donde incluso en el capítulo 5 nos habla, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seas pacientes para con todos. Y aquí de sostener a los débiles nos habla incluso de dar consolación a aquellas personas que todavía hasta el día de hoy no se mantienen firmes en las cosas de Dios, terminan lamentándose cada vez que tropiezan contra Dios, pero que ahí estamos para consolarle y decirle y darle buen ánimo. Adelante, hermano, usted puede, vamos a orar por usted. Adelante, hermana, vamos a estar orando por usted para que Dios le dé la fuerza, la sabiduría, la inteligencia y el valor para que se mantenga firme en el Señor. Así que le digo, la consolación hay de muchas maneras, y en este caso en particular podemos verlo en estas otras ocasiones, pero que también lo vemos para con aquellos que han tenido la pérdida de un ser querido, ¿no? Donde una vez más el apóstol Pablo, pero ahora en su carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Así que en otras palabras está diciendo, lloren con aquellos que están llorando la pérdida de un ser querido y traigan consolación a sus corazones. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que no están solos y que literalmente hay personas que les aprecian y que tienen ternura, ese cariño como la nodriza, como dice el apóstol Pablo, como si fueran nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y de esa manera traer consolación a sus corazones, el que ellos sepan que hay otras personas que sí les interesa su vida y que de esa manera vienen a traerle consolación. Así que le digo yo, es bien interesante poder ver estas consolaciones en la palabra del Señor y más a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nos da a entender a nosotros múltiples cosas, ¿no? Una de ellas de las cuales podemos ver que literalmente todos y cada uno de nosotros nunca debemos dejar de considerarnos que somos familia. Por ejemplo, es triste poder ver la falta de misericordia de los unos para con los otros dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque como aquella persona no actúa como yo actúo, no piensa como yo pienso, no predica como yo predico, no enseña como yo enseño, no estudia como yo estudio, y al final de cuentas no me gusta cómo se comporta de las demás personas, pues al final de cuentas termino rechazándola en mi corazón, y al final de cuentas termino sacándola como que si la familia me perteneciera a mí, la familia de Cristo, y decir, si este no cambia como soy yo, terminará en la condenación eterna y no va a llegar a la consolación. Le digo, lamentablemente hay personas que existen así dentro de la iglesia, que dejan de considerar a los demás como sus hermanos por cómo hablan, por cómo piensan, por cómo visten, por cómo actúan, por cómo se comportan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos habla en su palabra que todos nosotros, dice, somos hermanos. Cuando habla de los discípulos y le dice, al final de cuentas, un solo maestro hay, ese soy yo, y todos ustedes son hermanos. Hay un solo Dios, ustedes todos son hermanos. Si en otras palabras, todos debemos de considerarnos familia de Cristo, ¿no? Familia dentro de la familia de Cristo, hermanos en Cristo, familiares en Cristo, de tal forma de que siempre tengamos en nosotros ese corazón con esa consolación listo para darle a aquel que necesita. Pero le digo, lamentablemente muchas personas terminan olvidando que todos literalmente somos familia en Cristo Jesús cuando somos personas que nos hemos rendido a Él con un corazón sincero y genuino, y le hemos pedido a Dios que nos guíe nuestro caminar diario a través de su Santo Espíritu para glorificar su nombre en cada paso que damos. Pero como les digo, esa es una de las cosas que el Señor nos marca aquí, que todos y cada uno de nosotros como familia
debemos aprender a consolarnos los unos a los otros. Ciertamente, obviamente, vamos a marcar las debilidades de aquellas personas que no quieren literalmente atender al Señor y a su palabra y vivir conforme a lo que Él pide y demanda, sino que quieren hacer como a ellos les plazca. De la misma manera que Pablo notó a aquel hijo de aquel padre que tenía su propia madrastra teniendo relaciones sexuales con él, y Pablo dijo, no, qué vergüenza para ustedes. De lugar de entristecerse, de encogerse en su corazón, al final de cuentas terminan con todas estas habladurías, ¿no? Envanecidos con todas estas palabras, cuando esto ya debió haberse corregido hace muchos años. Pero que le digo que más adelante podemos ver que el apóstol Pablo dice, creyendo los estudiosos que le habla a este personaje, de este personaje, y le dice, ya lo que le hicieron es más que suficiente, recíbanlo en la iglesia otra vez. O sea, ya entendió, ya comprendió, ya se alejó de su pecado, ahora regrésenlo a la iglesia y de esa manera consuélenlo porque ya tuvo suficiente. Y le digo, lamentablemente muchos de nosotros podemos encontrarnos en la iglesia donde podemos haber algunas personas que lejos de traer consolación en la familia de Cristo, lo que trae es juicio, si pudiéramos decirlo así, inmoderado, porque obviamente tenemos que ver todas las cosas, juzgar todas las cosas, como les he dado en diferentes ocasiones aquellos ejemplos de que si yo miro a una persona tirada en el piso borracha todos los días, yo no puedo decir, ah, mira qué lindo, está tomando sus vacaciones. Por supuesto que no. Obviamente mi juicio será, esta persona es una persona alcohólica, que al final de cuentas necesita ayuda para poderse levantar de ese ánimo, de ese estado en el que da. Pero no puedo decir un juicio diciendo, este hombre se va al infierno porque todavía está con vida, y yo no sé eso. Al final de cuentas el Señor es el que dice, en el último día de su vida lo restaura para la gloria de su nombre. Y al final de cuentas predica y posiblemente hasta enseña mucho mejor que yo y tiene mejor corazón que yo. Pero que le digo que al final de cuentas nuestra posición sea el consolar, el exhortar, el animar, el juzgar las cosas, pero con el fin de traer restauración a los demás. Así que le digo, es interesante poder ver que nuestro corazón siempre esté dispuesto para poder traer consolación, no solamente a los seres queridos que pierden a un familiar, a un ser querido, a alguien a quien ama, y sino también a aquellas personas que dentro de la iglesia de alguna forma u otra también tienen una pérdida y que a pesar de que no los conocemos porque no hemos tenido un trato muy cercano, de igual manera nosotros podamos consolarles, que podamos darles palabra de Dios, palabra de ánimo, palabra de fortaleza, pero que al punto que trato de ir es que la consolación entre nosotros nunca debe de faltar. Al final de cuentas podemos ver que aún nuestro Señor Jesucristo, entre comillas, digo yo, entre comillas, consoló el corazón de María al decirle, he aquí tu hijo, y en este caso a Juan le dice, he aquí tu madre. Sí, desde aquel día dice que Juan recibió a María. En otras palabras, Jesús tratando de darle a entender a María, no estás sola, te dejo quien te cuide. Yo me voy, pero tendrás aquí quien te cuide. En otras palabras, aunque por eso dije entre comillas, nadie va a poder reemplazar el dolor de la pérdida de un ser querido. Ese dolor no iba a durar por la eternidad en María, porque primeramente Jesús iba a resucitar de nuevo. Pero que al final de cuentas, una persona pierde a sus hijos, tiene ahí sus nietos, tiene ahí sus hermanos, tiene ahí sus padres también, para que puedan consolarlos para la gloria de nuestro Dios. Así que le digo yo, esa es la parte importante que nosotros podemos aprender hoy en día, que debemos amarnos, apreciarnos, querernos de tal forma de que cuando llegue el momento oportuno podamos consolarnos los unos a los otros, que no nos suceda como le sucede a otras personas, que en lugar de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, lloramos por aquellos que se gozan, y al final de cuentas nosotros nos alegramos por aquellos que sufren pérdidas, que sufren dolores, que sufren enfermedades, que sufren accidentes, como ha tocado en muchas ocasiones, donde personas dicen, ajá,
Qué bueno que le pasó esa desgracia. Se lo digo yo, que yo mismo lo dije cuando tenía 15 años de edad, donde hubo un amigo mío que éramos muy vecinos, muy cercanos, jugábamos mucho, pero llegó un momento donde perdió a su abuelito, lamentablemente en aquellos tiempos. Yo joven e inmaduro, en un momento de bromas y todo eso, él empieza a burlarse de mí, a reírse de mí, yo me enojé tanto que yo terminé diciéndole, qué bueno que se murió tu abuelo. Pero le digo, es el corazón del ser humano cuando no se considera a Dios o cuando no se tiene a Dios. En aquel momento yo creo que tenía tal vez como unos 13 años de edad. Posiblemente a lo mucho 15 años de edad. Y él, mira, todavía tuvo más misericordia de mí que yo de él, que él no me golpeó. Él al contrario me dijo unas palabras como dándome a entender que no era correcto lo que yo estaba pensando, pero que al final de cuentas no me iba a hacer daño. Así que le digo que nosotros igual dentro del cuerpo de Cristo, porque si bien somos diferentes, no implica que en lugar de consolarnos debamos agredirnos, sino todo lo contrario. Siempre debemos considerarnos hermanos los unos a los otros. Como incluso traté de ilustrárselo a los jovencitos en esta mañana y por ahí nos llegaron unos bandejitas así, unos tacitas con ice cream adentro, con helado y una cucharita a la mano y les dije, pongan, les voy a dar un ejemplo muy gráfico, pongan todo eso sobre su púlpito, sobre la paleta de su silla y le dije, y ahora quiero que cada uno de ustedes agarre, le dije, había 3 de ellos y le dije, a usted con su ojo, a usted con su nariz y a usted con su oreja, utilice ese miembro para destapar la cuchara de la bolsa, para destapar su tacita de helado y con ese miembro usted agarre la cuchara y agarre su helado y métaselo a la boca. Y era gracioso, ¿no? Poder verlos ahí. Querer luchar con el ojo y querer luchar con la oreja y con la nariz. Y le digo, ¿se dan cuenta que es imposible? Le dije yo, pero más sin embargo, le digo, su ojo no deja de ser miembro de su cuerpo. Su nariz no deja de ser miembro de su cuerpo. Y su oreja no deja de ser miembro de su cuerpo a pesar de que son diferentes y a pesar de que sus habilidades son diferentes y a pesar que no tienen la habilidad de la mano. Todo sigue siendo parte de su cuerpo. Y le dije yo, de la misma manera en la iglesia de Cristo, a pesar de que todos actuamos diferentes, pensamos diferentes, vemos diferente, hablamos diferente, nos comportamos diferente, nos vestimos, nos peinamos diferente, al final de cuentas somos el cuerpo de Cristo y hermanos los unos de los otros. Y al final de cuentas todos deberíamos de consolarnos. Lejos de juzgarnos porque a mí no me gusta cómo él actúa, pues no importa. Simplemente es diferente a mí. También él tal vez ha de tener que hay algo en mí que a él no le gusta, pero no dejamos de ser miembros de Cristo, ni tampoco dejamos de ser hermanos los unos con los otros. Así que le digo yo, permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos considerarnos dentro de la familia de Cristo a pesar de nuestras diferencias, pero que estemos listos para consolarnos los unos a los otros. Como dice en este caso el tema de hoy, consolación en la familia y en este caso en la familia de Cristo. Así que ruego al Señor en su misericordia que de la misma manera con ustedes el Señor pueda darles a entender a usted que si bien es cierto hay otras personas que no nos agradan dentro de la iglesia, no implica ni quita que dejan de seguir siendo nuestros hermanos. No quita que siguen siendo miembros dentro del cuerpo de Cristo. Y tampoco quita que seguirán siendo hermanos nuestros, nos guste a nosotros o no. Pero que al considerar eso, consideremos que es Dios nuestro Padre, que Él ve todas las cosas y ve lo que hay en nuestro corazón y que nos va a juzgar a todos y cada uno de nosotros conforme nosotros hayamos hecho dentro de la obra del Señor. Y una de las cosas que se va a considerar es si realmente tuvimos un corazón
con misericordia para consolar a aquellos que necesitan ser consolados y alegrarnos con aquellos que realmente están alegres en su corazón. Y permite el Señor que todos y cada uno de nosotros, si no lo habíamos hecho hasta el día de hoy, que de hoy en adelante podamos glorificar al nombre del Señor haciendo su voluntad. Y dentro de esa voluntad está el que podamos consolarnos usted y yo y los unos a los otros como miembros de la familia de Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios que nos traiga memoria, que nos traiga al corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, aquellas personas a las que hemos rechazado y que incluso las hemos hasta agredido porque no andan como nosotros, no piensan como nosotros, y a nosotros, como somos diferentes, no nos gusta a veces el estilo de vida de ellos, pero por ser miembros del cuerpo de Cristo y familia dentro del cuerpo de Cristo y hermanos los unos con los otros, nos debemos respeto, nos debemos el amor, nos debemos el cariño, el aprecio, y nos debemos esa consolación todos y cada uno de nosotros, y al final incluso no solamente ellos, sino con el mundo entero, porque eso es algo que nosotros podemos ver en algunas ocasiones, que a veces el mundo en cierta manera y en su manera de pensar tiene más misericordia que a veces lo que sucede dentro de las iglesias con algunos hermanos. O sea que en otras palabras, personas que no se han rendido a Cristo todavía, como vimos a estos judíos, que tuvieron más deseo de estar con Marta y de María, como lo quisieron tuver los discípulos por el temor de ser agredidos junto con Jesús, ¿no? Donde hubo temor de ellos y que ellos al final de cuentas como que no querían ir a Judea otra vez, y le dice: Señor, ¿otra vez quieres ir allá? Pero no se pensaron en lo que Jesús les había dicho, que Lázaro era su amigo de todos ellos, aunque tal vez ellos no lo consideraran así, él seguía siendo sus amigos, porque Lázaro era una persona a quien Jesús amaba, como también amaba a esos discípulos. Pero sus discípulos, lejos de decir: Señor, vamos a consolar a Marta y a María, decían: no, para allá no, Señor, nos quieren matar. Mientras que los judíos, de entre ellos posiblemente algunos que ya creían en Jesús, vinieron a traer consolación a Marta y a María, a pesar de que posiblemente también ellos pudieran ser expulsados de las sinagogas, ¿no? Pues le digo, así a veces el mundo se comporta con más misericordia con aquellos que necesitan ser consolados, que a veces, le digo, nosotros, nuestro comportamiento en cierta oportunidad, son más ellos más misericordiosos que nosotros, y a veces se comportan ellos tratando con más consolación a los que necesitan ser consolados, como a veces lo deberíamos de hacer nosotros. Así que ruego al Señor que traiga a nuestra memoria a aquellas personas con que debemos de reconciliarnos y esparcir nuestra misericordia aún más, si Dios así le permite, para que nosotros podamos tener compasión y podamos consolar a aquellos que necesitan ser consolados, tanto dentro como fuera de la iglesia. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Permite en tu misericordia, Señor, que esta tu palabra no pase por alto entre nosotros, Señor, sino que podamos considerarlo, Señor, a pesar del mucho daño que nos hayan hecho los demás a nosotros, a pesar de tanto dolor y de tanta tristeza que hayan traído a nuestro corazón, que en tu misericordia nosotros podamos amarles, que podamos apreciarles, que podamos tenerles cariño, que podamos tener compasión y misericordia de ellos, y que en el momento en que lo necesiten nosotros también tengamos la oportunidad de consolarles, Padre amado. Que nunca tomemos a pecho ninguna de sus ofensas, sino todo lo contrario. Que en tu misericordia toda ofensa podamos dejarlas en tus manos, para que tú obres conforme a tu voluntad y que tú hagas el mejor juicio apropiado, Señor, porque nosotros como seres humanos, igual equivocados, errados, podemos hacer un juicio incorrecto, que lejos de servir para la gloria de tu nombre, terminamos, Señor, aún negándote con ello,
aún rechazándote con ellos, rechazando tu palabra, porque ese juicio va a ser para mal, pero que en tu misericordia podamos dejarlo en tus manos, clamarte a ti por tu misericordia para que traigas paz a nuestros corazones, mientras nos permites a nosotros ejercer esa misericordia y traer consolación a todos y cada uno de aquellos que lo necesitan. Gracias, Padre, por hablar a nuestra vida y hacernos entender que a pesar de nuestras diferencias, seguimos siendo hermanos dentro de la familia de Cristo. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Ruego al Señor que haya sido de ayuda, de fortaleza, de consolación, incluso, valga la redundancia, para algunos de ustedes, el saber que si usted ha sufrido por causa de alguien más, y ese alguien más tal vez lo esté escuchando en este momento, pues al final de cuentas ese alguien más terminará algún día reconciliándose con usted y podrán consolarse el uno al otro para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Una vez más, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y si Dios lo permite, pues permite que podamos estar juntos la semana que viene una vez más. Pero como siempre, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Muchas gracias por su paciencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.